Hola chicos, bendiciones. Espero que estén muy bien. En esta semana tenemos el privilegio junto con mi esposo de guiarles en el devocional que estamos como Ministerio Juvenil en todo este año suministrando para que usted pueda ser edificado. Nosotros tomamos como referencia para esta semana un estudio que vamos a hacer de Primera de Juan. Les animamos para que junto con su agenda y su Biblia pueda hacerlo con nosotros. Para hablar de Primera de Juan, el día de hoy voy a tocar solo el capítulo 1, pero les quiero dar un contexto. La epístola de Primera de Juan fue escrita entre el año 90 y 95 después de Cristo. Juan lo escribió cuando ya estaba avanzado en edad y la circunstancia que había allí era que los apóstoles habían muerto y él era el único que quedaba vivo como testigo ocular y como testigo directo del Evangelio de Jesús. Entonces, él es inspirado a escribir estas cartas para edificar la iglesia, toda vez que en ese tiempo empezó a levantarse falsos maestros y algunas teorías que empezaron a direccionar la iglesia hacia otra, con una desviación hacia otra doctrina. Y esto es sobre el gnosticismo que empezó a ingresar en la iglesia como maestros que tenían el conocimiento basado en que el evangelio era un conocimiento o un nuevo conocimiento que ellos tenían y que por eso se profesaban maestros, que lo que ya habían enseñado los apóstoles, pues que eso no era tan completo y que lo que ellos estaban filosofando empezaron a enseñarlo y que esa era la verdad. Luego empiezan a hablar sobre el tema del dualismo, que está identificado entre lo material y lo espiritual, o el cuerpo y lo espiritual, diciendo que lo que pasaba o lo que se hacía en el cuerpo no afectaba lo espiritual. Entonces, si usted pecaba con su cuerpo, pues no había ningún problema porque no afectaba lo espiritual. Usted seguía siendo salvo, podía seguir creyendo y siendo un seguidor de Dios porque lo que había hecho o había pecado era su cuerpo. Entonces, ante estas circunstancias, Juan escribe estas epístolas y en el capítulo 1 hace hincapié en dos cosas muy importantes, que es lo que quiero que nosotros estudiemos y también a la luz de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo nos pueda como cristianos dar una orientación. El capítulo 1 de Primera de Juan, del versículo 1 al 4, Juan se encarga de decir que el creyente que es salvo, el verdadero creyente, quien ha creído en Jesús, tiene comunión los unos con los otros. Es una característica de un cristiano que tiene comunión con sus otros hermanos, que de pronto no hay un desagravio entre ellos, pues sí, que puede haber algunas inconformidades, pero no al tanto del odio ni el rechazo, porque lo que estaba ocasionando estas nuevas teorías del contexto que les acabo de contar era que empezó la iglesia a dividirse, los creyentes empezaron a odiarse entre ellos mismos porque no aceptaban algunas teorías, alguna doctrina, entonces ellos empezaron como a rechazar a quienes no aceptaban esas nuevas doctrinas. Entonces Juan decía, la característica número 1 de un creyente, de un salvo, es tener comunión unos con otros, es amar al hermano, al creyente. Y lo otro que él decía en esa comunión era que no solamente tenía comunión entre los hermanos, sino que tenía comunión con los apóstoles. Es decir, con lo que ellos habían escuchado y les habían enseñado desde el principio por los apóstoles, que fueron los testigos oculares, los testigos presenciales que habían tomado el evangelio de parte de Jesucristo. Acordémonos que Juan no solamente era un apóstol de los 12, sino que también era el apóstol del círculo íntimo de Jesús. Mateo 17:1 y Mateo 26:37 nos habla de ello, en donde Jesús tenía un círculo más cercano, con el que podía desahogarse, con el que podía hablar muchas cosas más íntimas, y Juan hacía parte de eso. Entonces eso le entregaba a Juan, al escribir esta carta, una autoridad prominente sobre cualquier otra maestro o cualquier otra autoridad que se levantara en la iglesia. Voy a leerles el versículo 3 para que nos demos cuenta de la razón por la que él escribe la carta. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, él estaba diciendo, el cristiano tiene comunión los unos con los otros, pero también está de acuerdo y tiene comunión con lo que nosotros los apóstoles hemos enseñado, porque nosotros
hemos sido testigos oculares y presenciales, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, si no crees en eso, no estás creyendo en el Hijo de Dios. En toda la carta Él lo desarrolla. Lo segundo que quiero también mencionarles en este capítulo 1 va del versículo 5 al versículo 9, y les voy a leer el versículo 8. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que pasa es que ese nuevo conocimiento que se estaba levantando en la iglesia, una nueva doctrina, los maestros que se estaban levantando decían que no había pecado, que el pecado no lo apartaba a usted, que si usted erraba o hacía algo con su cuerpo, pues que no había ningún problema en lo espiritual, porque usted seguía siendo salvo, seguía teniendo comunión con Dios, usted seguía siendo un hijo de Dios. Entonces Juan decía: si usted dice que no ha pecado, pues usted está haciendo a Jesús mentiroso, porque Él vino a redimirlo del pecado. Él es el sacrificio por el pecado, es la propiciación por nosotros. Entonces estás contrariando toda la doctrina del Evangelio, entonces no crees en Jesús, realmente no eres salvo. Entonces él decía: el creyente, el verdadero creyente vive en luz, el verdadero creyente no anda pecando, el verdadero creyente, la característica del verdadero creyente es que siempre está buscando una vida de justicia, de piedad. Y no hablo de una vida de justicia frente a darle a cada quien lo que merece, sino de justicia es de salvación, de piedad, de agradar a Dios. Esa es la justicia de Dios. No quiere decir con ello, porque él en el capítulo 2 dice que el cristiano sí peca, sino que no vive en pecado. Es decir, no está buscando cómo vivir una vida doble, no está buscando cómo demostrar una cosa por aquí y por otra en otro lugar, otra cosa, sino que el verdadero cristiano peca, confiesa su pecado, como lo dice en 1 Juan 1:9, y está continuamente arrepintiéndose para llegar a la santificación. Entonces él hace esa diferenciación porque la iglesia estaba siendo adoctrinada pensando y diciéndole que no pasaba nada si pecaban, porque ellos ya habían sido salvos. Entonces, mis amados amigos, mis amados hermanos, quiero que este primer capítulo de Juan nos haga reflexionar sobre la comunión que tenemos los unos con los otros, si estamos teniendo comunión con lo que trae la palabra de Dios, o si nos estamos inventando doctrinas o falsos conocimientos o el sistema, porque eso pasó en el año del 90-95 después de Cristo, pero aún sigue pasando. Inclusive el día de ayer alguien nos hacía el comentario que en las noticias había un pastor que estaba profesando sobre la homosexualidad, que no era pecado, y bueno, solo por tocar un tema sin discriminar. Pero nosotros tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, saber con qué estamos comulgando, o si estamos llamados siendo cristianos, creemos que somos creyentes, que somos salvos, pero estamos comulgando con otras teorías que aquí Juan le está diciendo no es de un cristiano. Entonces espero que esta palabra nos haga meditar en el corazón, que sea de bendición para todos ustedes, y que sobre todo pensemos en que el verdadero cristiano siempre está buscando una vida de justicia, siempre está confesando su pecado y buscando arrepentirse delante de Dios para santificación. Dios les bendiga, un abrazo para todos y espero que todo esto les sirva de edificación a sus vidas. Chao.